Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Sofía. ¿Estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Qué dice el clima limeño medio Clima extraño? loco, con harto frío. Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos en vivo en el Facebook y ya estamos, ya hemos salido al aire. Ya hemos agarrado por costumbre ahora hacer los en vivo luego del gran éxito que fue el aniversario de CIMAP, así que ya nos gustó. Hemos cambiado un poco a esa temática. Bueno, para los que Claro. nos están siguiendo, podíamos estar con Sofía Rivadeneira. Ella es docente de aquí en CIMAC con nosotros. Ella lleva el curso de Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos, ¿no? Y ella el día de hoy nos va a explicar un poco sobre este tema tan importante, sobre todo que estamos en una zona donde hay una gran interacción de mamíferos marinos en particular, y nos va a explicar un poco algunos detalles sobre lo que más o menos, de qué trata este tema en particular y de qué trata en sí el curso que ella lleva con nosotros. ¿No? Hemos decidido un poco dar a conocer al público algunas bondades de este tema. A los que nos están escuchando ahí en el Facebook Live tienen la posibilidad de dejarnos sus preguntas en el chat para que Sofía, durante la transmisión o durante la presentación que ella va teniendo, nosotros la podemos ir interrumpiendo, no hay ningún problema, ella misma nos ha dado luz verde para eso, para que pueda responder sus preguntas o algún comentario extra, ¿no? Y igual, de todas formas, durante la presentación yo de repente yo mismo le puedo hacer alguna pregunta o nos ponemos a conversar sobre el tema en particular. Bueno, Sofía, dejamos en tus manos la presentación. Creo que puedes ahí ya compartir. Confírmanos. Sí, ya lo vi, ya lo puedo compartir. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Sofía Rivadeneira. Yo soy docente de CIMAP y tengo a mi cargo el curso de Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos. Es un curso que me apasiona desde hace mucho tiempo. Vengo trabajando con estos animales, especialmente con lobos marinos, pero también con todo tipo de depredadores. Yo además trabajo en el Instituto del Mar del Perú, en el IMARPE. Soy profesional de esta institución, que es, pues, es la entidad técnica y digamos la que tiene mayor nivel en cuestiones de mamíferos marinos y en cuestiones de depredadores. Vamos a empezar para dar de una vez inicio a este webinar. Por favor, siéntanse con la libertad de que en el momento en que necesiten y deseen participar y quieran de pronto eh, preguntar algo, siéntanse con la libertad de hacerlo. ¿Sí? Eh, voy a... Un ratito. A ver. ¿Sí se puede ver la pantalla, Mauricio? ¿Todo bien? Sí, Sofía, todo bien, se ve perfecto. Listo. Entonces vamos a empezar con lo que es este curso. En la primera parte del curso tenemos toda la parte evolutiva, todo lo que significa o significó el paso, pues, ¿no? O retorno de los mamíferos al mar, ¿no? Cómo con el tiempo fueron perdiendo las patas delanteras, las patas traseras se transformaron, cómo la telescopización o este alargamiento del cráneo para que puedan ingresar al mar, para que pueda haber una mayor facilidad al momento de nadar, y muchas otras adaptaciones que ocurrieron durante el proceso evolutivo. Lo vemos en el curso, lo tenemos como una parte, la primera parte, digamos, para poder entender qué cosa es lo que sucedió con estos animales, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablamos sobre, nos remontamos durante este curso que les menciono, nos remontamos a la parte, a cuando estos mamíferos todavía estaban en la tierra y poco a poco fueron ingresando al mar, ¿no? ¿Cuáles son los ancestros de los lobos? ¿Cuáles están más relacionados con los cetáceos? ¿Cuáles más relacionados, por ejemplo, con los pinípedos, los lobos marinos? Porque unos se dirigieron más hacia el lado de los mamíferos marinos, porque, por ejemplo, recordemos que los lobos marinos, si bien es cierto, se alimentan y pasan mucho tiempo de su vida en el agua, son animales terrestres,
son animales que se reproducen en la tierra, ¿no? Al igual que las tortugas, por ejemplo, ¿no? Son animales que, si bien es cierto, viven todo el tiempo en el mar, ponen los huevos y los huevos nacen, las tortuguitas nacen en tierra, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, a los cetáceos, que estos sí son estrictamente marinos. Ellos sí son exclusivamente acuáticos, se reproducen, viven, se alimentan y mueren en el agua. Entonces vemos esas dos, ya vemos ahí una diferenciación y cómo esto evolutivamente también, qué representó, ¿no?, para los animales. En el caso de los cetáceos, por ejemplo, tenemos una parte bastante interesante y bastante importante acerca del hábitat, ¿no? Cómo es que el hábitat varía entre un cetáceo, entre un pinnípedo, entre un lobo marino, pero ambos tienen, o digamos, todos los grupos de mamíferos marinos tienen las mismas características. Son altamente móviles, esto quiere decir que son capaces de viajar grandes distancias en tiempos más o menos cortos, y el movimiento, estos viajes que realizan suelen estar asociados a un movimiento o digamos un viaje entre zonas de alimentación, zonas de forrajeo, zonas de reproducción, que son las zonas en que ellos van a moverse. Por ejemplo, en el caso de las ballenas y las grandes ballenas como la ballena jorobada, la ballena azul, son ballenas que se alimentan en un sitio, por ejemplo en la Antártida, en el hemisferio sur, en la Antártida, y luego viajan hacia la parte del Ecuador ecuatorial, que viene a ser toda la parte del norte de Perú, Ecuador, Panamá, Colombia, para reproducirse, ¿no? Entonces estos viajes se les llama viajes migratorios, que ocurren durante épocas determinadas del año. En el caso de las ballenas jorobadas, la alimentación ocurre durante todo el verano, ya a partir, por ejemplo, desde octubre hasta marzo, estamos viendo que ellas se van a la Antártida, se quedan allá, se alimentan, y a partir de abril comienza el viaje de retorno, y es por eso, por ejemplo, que en la temporada de junio, julio, es donde más ballenas se suelen ver y donde más ballenas vemos en el norte, ¿no? Lo que también está asociado a su vez con el turismo de esas especies, ¿no? Y algo muy importante que vemos durante el curso CIMAP, es justamente medidas que podemos nosotros adoptar para conservar a las ballenas durante esta temporada que es tan fundamental, como la temporada de reproducción, o la temporada, digamos, de llegada a la zona de reproducción. El curso pasado tuvimos esta tarea como parte del curso, y hubieron unas muy buenas ideas acerca de cómo podríamos conservar o qué medidas podríamos adoptar como gobierno o simplemente como personas para poder cuidar o proteger a las ballenas durante esta temporada que es tan, no peligrosa, pero sí es una temporada muy, muy importante para su reproducción, ¿no? Entonces también, por ejemplo, cuando vemos esta parte del hábitat y la parte de la ecología la ecología de las ballenas o de los lobos, tenemos también una parte dedicada a un poco la ecología, y también un poco a explicar algunos términos que tal vez muchos de nosotros no los tratamos a diario, porque los conocemos pero no sabemos a qué se refieren. Entonces, por ejemplo, vemos forrajeo, vemos alimentación, vemos hábitat, vemos los tipos de individuos que pueden ser pelágicos, pueden ser oceánicos. Entonces también tenemos ahí una parte de ecología que es bastante interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que les mencionaba, el patrón migratorio de las ballenas, ¿no? Las ballenas, al tener sitios de alimentación y sitios de reproducción separados, suelen tener estos viajes migratorios y suelen tener patrones migratorios. ¿Por qué se le llama un patrón migratorio? A un movimiento, o digamos a un viaje repetitivo. Todos los años hacemos el mismo viaje y nos movemos al mismo sitio. Por ejemplo, en Australia, las ballenas jorobadas. Acá, por ejemplo, si pueden ver, hay una imagen que son diferentes especies de ballenas y diferentes sitios. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar la ballena jorobada, por ejemplo, ¿no? La color fucsia se mueve, ¿no?, de sur a norte durante la migración. Y en la parte sur, en la Antártida, como les decía, está la zona de alimentación, la zona rosada.
La zona celeste oscuro o verde que está aquí es una zona donde tienen a las crías, donde cuidan o se produce la crianza, porque vamos a ver una parte importante que creo que es importante que les explique. Los cetáceos, los pinípedos y todos los mamíferos marinos, en general todos los mamíferos, tienen una temporada de reproducción que comienza con el apareamiento. Las ballenas, los lobos o cualquier mamífero se aparean. Es exitoso el tiempo de gestación y luego nace la cría. Una vez que nace la cría, no queda ahí, no es como que nace la cría y simplemente la madre se va y la abandona, ¿no? Sino que nace la cría y hay una temporada, un periodo de crianza. En esa crianza incluye, por ejemplo, la lactancia, incluye la enseñanza también, ¿no? Por ejemplo, en los lobos marinos podemos ver que las hembras les enseñan a los lobitos a comer, a nadar, primero en aguas someras, luego ya se profundizan, luego se van soltando. Y una vez que termina esta temporada de crianza, tanto en ballenas como en lobos, se produce el destete. El destete es el momento en el que ya las crías no toman más leche materna, ya son capaces de alimentarse por sí mismas. Entonces, estos lugares en donde son de crianza, como por ejemplo lo pueden ver aquí en color verde oscuro, estos lugares de crianza son súper importantes, porque ahí vamos a encontrar crías y vamos a encontrar hembras que usualmente están muy cercanas a costa, como lo pueden ver aquí, y que cualquier actividad que las afecte va a ser una actividad, va a tener un efecto negativo sobre ellas. ¿Por qué? Porque en el caso de las ballenas, las hembras no suelen separarse de las crías, y si la ballena bebé o la ballena cría vara o sea, se va hacia tierra o muere, la hembra usualmente va a seguir cerca a costa y puede salir enmayada, puede salir herida o puede encallarse porque es muy baja, no hay buena profundidad. Entonces es importante que estas zonas donde están las ballenas reproduciéndose y con crías se protejan y las conservemos, ¿no? Eso también lo vemos durante el curso. Aquí, por ejemplo, también lo que les mencionaba, tenemos dentro del mismo curso, tenemos una parte y le dedicamos bastante tiempo a explicar acerca de la ecología. No es solamente en el curso en sí, lo que de las ballenas y los lobos o de los mamíferos marinos, sino es más bien explicar un poco sobre la ecología y a qué se refieren algunos términos ecológicos que quizás para estudiantes de biología o de otras carreras puedan ser interesantes o puedan ampliarles un poco la visión, ¿no? Luego también tenemos esta parte que es importante, que es la parte de la morfología, porque si no entendemos muy bien cómo es que se distribuye, digamos, el cuerpo de un animal, no podríamos entender algunas cosas importantes. Por ejemplo, en el caso de los delfines, ¿no? Que tienen un rostro totalmente diferente al de las ballenas y al de los lobos. ¿Esto por qué ocurre? Porque han tenido esta telescopización o este alargamiento del rostro, de los huesos del rostro, para dar cabida al melón, ¿no? Otra característica u otra diferencia, digamos, que pueden tener es que las ballenas tienen barbas, por eso tienen esta boca que, digamos, sobresale la parte de abajo para que puedan encajar las barbas, pero los delfines tienen dientes. Entonces los dientes son para, ¿y esto qué significa? ¿Qué significa que unos tengan barbas y otros que tengan dientes? Que los que tienen barbas se alimentan de una forma y los que tienen dientes de otra. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces sí, en la parte de morfología, que también la vemos en el curso, vemos un poco para qué sirven las aletas, por qué tienen la aleta dorsal, algunas más pequeñas, algunas más grandes, de qué depende, las glándulas mamarias, eso también les sirve, por ejemplo, a los estudiantes de veterinaria, por ejemplo, ¿no? Si es que quieren tener un poco más de conocimiento, porque usualmente los temas de mamíferos marinos no son un tema usual en las universidades, porque todavía no es una materia que es obligatoria, digámoslo así, ¿no? Algunos que los tienen, pero muy salpicado. Luego, como les mencionaba, también vemos el tema de la adaptación, ¿no? Que está muy relacionada con la evolución, cómo fueron adaptándose a esos animales, ¿no? Cómo perdieron las extremidades, por qué tienen tanta grasa, porque aunque ustedes los vean así, este cuerpo que tienen, que es bastante grande, mucho de este cuerpo es bastante grasa, ¿no? ¿Y por qué tienen tanta grasa? Porque tienen que soportar bajas temperaturas. Entonces, esto es lo que les ayuda
a poder sobrevivir en bajas profundidades y a temperaturas muy, muy bajas como en la Antártida, ¿no? La pérdida de pelo y algunas otras adaptaciones que se han ido dando con el tiempo, con muchos, muchos miles de años, para tener las ballenas que tenemos y los delfines y los lobos que tenemos en la actualidad. Luego, una vez ya terminada esta primera parte introductoria, en el curso también tenemos la parte de clasificación, que viene a ser básicamente ya entramos de lleno a ver las especies, los grupos, cómo se distribuyen, dónde viven, los diferentes mamíferos que tenemos, no solamente en la costa peruana, porque tenemos el curso está enfocado no solamente en la costa peruana, sino es un curso, digamos, con un enfoque regional, porque vemos especies de Chile, especies de Perú, algunas de Ecuador, algunas de Colombia, los que son altamente migratorios que también llegan a estas zonas. Entonces, sí tenemos varias especies que hemos estado viendo con los chicos, por ejemplo, en el último curso, fue de esta manera, ¿no? Ellos por ejemplo, hablaban desde su experiencia y desde los mamíferos que ellos conocían, porque no son los mismos todos para toda la región. Entonces aquí tenemos las especies de cetáceos, ballenas y delfines, los misticetos, como les decía, ¿no? Que son las ballenas barbadas, son las que tienen estas barbas, tienen la parte de la boca, la parte de abajo es mucho más larga que la de parte de arriba para que puedan encajar estas barbas. Aquí se filtra el alimento y puede ingresar. Estas ballenas o los misticetos son de gran tamaño, ¿no? La más pequeña es la ballena franca pigmea, que mide en promedio 7 metros nada más, y la más grande, que es el animal más grande del mundo marino, es la ballena azul, con hasta 33 metros de largo, ¿no? Es bastante, bastante grande. Es un edificio echado. Luego también vemos la parte de alimentación, ¿no? Que se diferencian tres tipos de alimentación en las ballenas, que son la filtración activa, filtración pasiva y succión. Esto lo vemos de manera bastante didáctica con videos y las estrategias que tienen cada grupo, ¿no? También la reproducción, que está relacionada, y en esta parte vemos cuánto tiempo dura la gestación de diferentes especies, investigaciones sobre la edad, por ejemplo, ¿no? Que hay algunos autores que mencionan que las ballenas pueden vivir hasta más de 100 años, y hay reportes también de esto, y se puede ver con diferentes métodos. Y también vemos, como les mencionaba, ya la clasificación, ¿no? La clasificación de las especies por familias, ¿no? Aquí vemos a todas las ballenas, a todas las francas, la franca austral, que es la que llega a Perú, a la parte sur de Perú, y la franca glacial, que es la que está en la parte del Atlántico Norte. Todas estas especies están en peligro de extinción. Son ballenas que han sido muy, muy, muy afectadas por la captura y por la caza. En la actualidad existe la moratoria de la caza de ballenas, que mediante la Comisión Ballenera Internacional, de la que el Perú forma parte, y es una moratoria, digamos, o es una prohibición a la caza de ballenas en cualquier agua de cualquier país que forme parte, ¿no? Hay una pequeña cuota que se puede capturar, que la captura Japón, pero no es en aguas peruanas, es en aguas de la Antártida o un poco más hacia la parte sur. Luego vemos a las familias, como les mencionaba, la Neobalaenidae, Scriptidae y todas estas con todas sus Sofía, características. Sí, claro, dime. Sofía, una consulta. Y en cuanto a la zona peruana, ¿no? Ujú, Básicamente, o la zona Pacífico, que interviene ujú. mucho Ecuador, por ahí Perú, Chile. ¿Cuáles son las más representativas? Me acuerdo que en el primer grupo hubo una exposición inclusive sobre una de las ballenas que era específicamente endémica chilena, no me acuerdo el nombre. Ya. Tú debes saberlo mejor que yo, era una pequeña inclusive, me acuerdo porque yo veía las clases a veces en algunos momentos. Era una especie bastante pequeña, pero coméntanos un poco más de estas ballenas, específicamente de la zona Pacífico, en lo que corresponde a Ecuador, Perú y Chile. ¿Cuáles son las más frecuentes? Si hay problemas con algunos, de repente en cuanto a pescadores, en cuanto a navegaciones, tú que básicamente
ya entrando un poco más en detalle, que te conozco un poquito más y puedo preguntarte esto, tú que ya tienes normalmente avistamiento de ballenas o que has tenido mucha más experiencia con este sentido, ¿cómo es esa interacción o qué ballenas son las que interactúan más en nuestra zona? Sí, claro. Mira, por ejemplo, lo que me preguntas es súper interesante. Lo que me preguntas del cetáceo específico de Chile es un delfín. No es Ah, una el ballena, es delfín. un delfín. Ok, ok, ok. Es un delfín chileno, es solamente chileno, que se encuentra en la parte sur, un poquito hasta el centro de Chile, y que está en los canales, justamente estos canales que llegan hacia la Antártida o que están en camino a la Antártida. Es un delfín muy bonito, muy chiquito. Sí, es sumamente específico para Chile. Se ha observado y se han identificado algunos individuos que por estos canales llegan hasta Argentina. Sin Ujú, embargo, todavía se le considera solamente chileno. Ahora, ujú, no es tan fácil como decir, ah, bueno, sí, este delfín se pasa del Pacífico al Atlántico así de fácil. No, no es tan sencillo, ¿no? Porque recordemos que cada mar, cada océano tiene su salinidad, su temperatura y diferentes especies. Entonces, si este delfín es capaz de irse hasta esa parte del Atlántico es porque ha desarrollado cierta adaptación para poder alimentarse con las especies que viven en esta parte del Atlántico, ¿no? Y de lo que me mencionas, por ejemplo, en Chile tienen la gran suerte de que ellos todavía observan mucho la ballena franca austral. Lo que en Perú se observa no es tan común. En el año 2018 fue el último reporte de ballena franca con cría en la parte de San Juan de Marcona, en San Fernando, la Reserva Nacional de San Fernando. Sí fue un avistamiento interesante, importante, porque esta ballena no es muy fácil de verse. ujú, Cuando se encuentran con crías, se encuentran muy cercanas a costa y eso les trae problemas, porque ujú. lastimosamente las pocas que se han observado enmayadas. Cuando una Claro. ballena se enmaya, es una cuestión complicada, porque depende cómo sea el enmayamiento, por ejemplo, la ballena si se enmaya con las aletas delanteras, las aletas pectorales y la aleta caudal, que es la de atrás, esa ballena podría morirse, porque no puede nadar. Y al no Ujú, poder nadar, no puede alimentarse. Y si no se alimenta, se debilita. Y la muerte es bastante lenta, pero es inminente, ¿no? ujú. Hay otras ballenas, por ejemplo, que pueden nadar, pero se les enmaya la red en la boca. Eso es otro problema, ¿no? Ahora, por ejemplo, existe una iniciativa que es bastante interesante, que es la de desenmayamiento de ballenas. Pero esas actividades son bastante restringidas y bastante controladas, porque desenmayar una ballena es una actividad peligrosa y que podría ser, y que ha sido en algunos lugares mortal, ¿no? Por ejemplo, en México tienen mucha experiencia desenmayando ballenas y esperamos que en Perú en algún momento la tengamos a ese nivel. Pero sí, no, ese es uno de los grandes problemas, por ejemplo, ¿no? Hablando sobre eso, ¿quién es el responsable directo sobre ese tema? O sea, yo me topo con una ballena enmayada. Es mi ignorancia la que habla y la que Uh pregunta, -huh. y que creo que simplemente de repente puede ser cualquier pregunta de cualquier persona de por ahí. Yo me topo con una ballena enmayada. ¿Yo la podría o tengo que hacer algo al respecto o hay algún procedimiento? ¿O quién es el responsable directo el que tiene que hacer ese enmayamiento de esa ballena en particular? Sí. El IMARPE, el Ministerio de Producción es el encargado de los cetáceos y el IMARPE Ujú, como ente técnico es también el encargado. Entonces todo eso llega a mi oficina. Pero el tema del enmayamiento de las ballenas, por ejemplo, los especialistas, y tenemos en la oficina veterinarios y biólogos que son encargados de esto, tienen primero que evaluar el caso, ujú, evaluar cómo se encuentra la ballena, si es porque en muchos de los casos el resultado es simplemente hay que dejarla como está, porque no se puede hacer más. El enmayamiento es tan fuerte que no se puede hacer más. Eh, en ese caso, lo que yo recomiendo, si ustedes ven una ballena enmayada, si ustedes ven una ballena en el mar enmayada, reportarlo para que el IMARPE, mediante un laboratorio costero, pueda acercarse y pueda verificar este enmayamiento y pueda pues, tomar acción. Sin embargo, sí les recomiendo que si ven una ballena, un delfín, un lobo muerto en la orilla, por favor no se acerquen, no lo toquen. Los mamíferos marinos nos pueden pasar enfermedades. No se toca, simplemente se hace un llamado al número de varamientos del IMARPE para poder atenderlo si es que es una ballena, delfín, y si es un lobo, tortugas o ave marina, se le llama al CERFOR, que es ujú. del Ministerio de Agricultura, y para poder atender estos eventos, Son dos ¿no? temas completamente diferentes, pero igual de complejos, pues, ¿no? Uno es el Sí, enamoramiento y el otro es el varamiento. Que sí, justamente sí, la vez sí. pasada tuviste un varamiento Sí, sí, que en la atender. Unión. Sí, sí.
Y también hay una cuestión, porque una cosa es enmayados vivos en el mar, otra cosa es varados muertos en tierra, y también hay varados vivos en tierra. Entonces ahí Ujú, también es otra cosa, porque un animal varado vivo, en teoría, se podría devolver al agua. ujú, Pero si nosotros vemos, como usualmente lo vemos aquí y en muchas partes del mundo, que la gente se sube encima del animal y se toma la foto y todo lo demás, ese animal no va a poder regresar al mar. ¿Por qué? Porque está demasiado estresado. Entonces, y puede morir. Entonces, lo que yo les recomiendo, y también en el curso lo vemos, y los chicos han sido muy partícipes en esto, eh, llamar a la persona indicada, llamar al IMARPE, llamar al CERFOR, hacer un cerco alrededor del animal, no acercarse, si hay mucho sol, de repente poner una sombrilla, mojarle las aletitas, nunca mojarles el espiráculo, ni la cara a los lobos, ni a los delfines, el huequito por donde respiran, ni a las ballenas, dejarlos libres, que no nadie los fastidie, no mucho ruido. Y yo les recomiendo, por favor, no llamen a cualquier otra persona u hay otras entidades que se venden como los salvadores de los animales y en realidad lo único que hacen es maltratarlos más y dañarlos más. Así que los indicados, ya les mencioné quiénes son. Hay algunos también, algunas ONGs que se comunican con nosotros, que tenemos aliados, digámoslo así, por ujú. ejemplo, Corema en Pisco, son excelentes profesionales que trabajan siempre con nosotros y ellos son a los que debemos acudir, ¿no? En Ujú. estos casos, sí. Lo que le mencionabas, para no perderme un poco, la ballena franca austral es la que más se ve en Chile, dentro de esta familia Balaenidae, es la que más se ve allá. Hay otras especies también, pero tienen la suerte de tener esta ballena franca austral, la balaena australis. La balaena glacialis se ve más en la parte del Atlántico, más en la parte de Argentina, no se ve mucho en la parte de Chile. Y las otras dos especies pues son de otros lados, no son de Groenlandia y de Japón, no son de la parte sur. Perdón, sí, no son de la parte del Pacífico Sur. Esta especie no son muy... Esta, por ejemplo, esta Scriptis robustus, no sé si algunos que tienen algún conocimiento, no se ven en Perú, son especies que están solamente en la parte del Pacífico Norte, en el Golfo de California, toda la parte norte. Sin embargo, a pesar de ser tan restringido su hábitat, se les ha observado en Italia, en Europa, entonces se ve que viajan muchísimo. Lamentablemente dijeron que podían morir porque están muy lejos de su zona, eran muy jóvenes estas ballenas que viajaron, pero esto es para recalcarles que las ballenas son altamente migratorias, son altamente móviles, o sea, pueden viajar muchos kilómetros de un lado a otro, ¿no? Y si alguna vez se ve en Perú, que nunca se ha visto, pero puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en los lobos, que lo vamos a ver más adelante, sí se ven algunos lobos desde Chile hasta Perú. Las En ballenas, cuanto, ¿sí? las ballenas también se ven influenciadas por estas alteraciones climatológicas, por ejemplo, en cuanto a si hay un niño, si hay una niña, porque entiendo que son altamente migratorias, pero digamos, al ser altamente migratorias también son como que se adaptan un poquito más fácil a algunas zonas que otras, ¿no? Entonces, eh, pero también se ven afectadas que de repente algún niño o alguna alteración de repente externa que de repente lo haga que de repente no entren en esa temporada a la zona costera peruana o a alguna zona en especial. Mira, las especies marinas se van a ver afectadas por ejemplo, eventos en niño, siempre y cuando se afecte su presa consumo. O sea, si la Mm, presa que consumen varía, se va con un evento el niño que es un evento cálido, pues la ballena o el delfín o el lobo se adapta o comenzamos a ver muertes y abortos, por ejemplo, ujú, ¿no? Porque no consiguen alimento. Sin embargo, estas ballenas se alimentan de anchoveta, por ejemplo, que es la especie, pues, ¿no? La más abundante en el Perú. Sí se alimentan, pero también tienen otra alimentación, que son el krill, por ejemplo, ¿no? Se alimentan en la Antártida del krill y es por eso que no se ven tan afectadas. Sin embargo, los delfines y los lobos sí, las aves marinas también, ¿no? Ellos sí se afectan y ellos sí se hemos visto, por ejemplo, en el niño 97-98 vimos una mortandad terrible del lobo fino que hasta el momento no se ha podido recuperar. Y en el lobo chusco también una bajada muy fuerte en sus poblaciones que se ha recuperado, pero es muy fluctuante en el tiempo, porque tenemos más eventos, ¿no? Más eventos que han ido ocurriendo cálidos. En el Perú, por ejemplo, yo personalmente, todas estas especies de ballenas que ustedes ven aquí las he visto, todas las he visto. La que más se ve es la ballena jorobada, que es la Megathera novaingliae.
es esta ballena de aquí, la que se encuentra en el norte, la que se ve saltando, que tiene unas aletotas, esta de aquí. Sin embargo, todas estas de aquí se ven en Perú, ¿no? La que más me ha gustado ver ha sido la ballena azul, por ejemplo, es enorme y se ve a lo lejos, 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 un soplo gigante. Es muy bonita esta ballena porque con el sol se ve súper brillante el azul en el mar. Es como un pequeño submarino viajando a la par. Es muy bonita, pero todas se pueden ver. Todas se pueden ver. Algunas en mayor medida, por ejemplo, la ballena jorobada, la ballena sei, ¿no? Y otras en menor medida, pero que, por ejemplo, algo que es importante es que en los últimos años hemos visto más varamientos de ballenas sei, de ballenas bright, que antes no se veían, que antes no eran tan fácil. ¿Por qué? Porque ahora la gente está más entrenada para identificarlas. Ya no son simplemente ballenas, sino son ballena sei, ballena bright. Durante el curso vemos un poco cada especie, sus características, vemos la ecología de la especie, la reproducción y otras La cuantas. identificación. Sí, la identificación que por ejemplo justamente aquí está, este tema también lo vemos durante el curso. Yo personalmente estas guías de identificación que las comparto también con los amigos pescadores, ¿no? El soplo es digamos, una característica bastante singular en algunas especies, como por ejemplo las ballenas francas, la ballena, el cachalote, Pero asumo ¿no? que en condiciones normales Sí, no, porque de con un clima. vientazo todos los soplos se ven iguales. Claro. Sí, ¿no? O con mucha neblina no se ve mucho, ¿no? Pero el soplo, luego también las aletitas, si la aleta está muy tirada hacia atrás, si demora muchos segundos en verse la aleta después del lomo, después también las aletas caudales, las posteriores también son distintivas. Inclusive algunos lugares hacen la fotoidentificación, ¿no? Le toman Claro, sí, foto a eso la he visto. aleta posterior, a la aleta caudal, y con eso, con las marcas, con las cicatrices, los colores que tienen características, porque es como decir que cada aleta es como una huella dactilar. Exacto. Entonces ahí lo pueden identificar. Esto ayuda mucho a poder identificar, pero personalmente yo por mi experiencia, cuando estamos muy lejos no se puede identificar nada. A veces es difícil. Hay algunos reportes interesantes e importantes que hay que comprobar también, pero sí recomiendo tomar fotos, sí recomiendo de repente tomar foto y preguntarle a alguien, que es lo que muchas veces nosotros hacemos. A veces están tan lejos que no se puede identificar, pero hay algunas técnicas, ¿no? Y que las vemos también durante el curso para poder Yo imagino facilitar que esa tarea. este movimiento peculiar de los mamíferos marinos en particular, de repente inclusive como tú decías, ¿no? El tiempo de duración entre que se mete la cabeza y luego sale la Sí. aleta caudal, la forma de la aleta caudal, que son, digamos, en algunos casos tan grandes y con algunas curvaturas específicas, me imagino que eso, sumado a la experiencia, podría hacer que la identificación sea un poco más sencilla, entre comillas. Sí, Entre claro. comillas sencilla, porque no le veo nada sencillo identificar a un No, es animal de esa difícil. forma. Sí, sí, sí. Es complicado, es un poco... cuando uno le agarra con el tiempo, uno le va agarrando el truco, creo que es más sencillo. Pero cuando uno de entrada quiere ir a identificar es medio difícil. Pero hay Es gente cuestión de que lo entrenar puede al hacer, ojo, me ¿no? imagino, ¿no? Sí, claro, es cuestión y de entrenar a tus ojos. Muchas veces, por ejemplo, cuando se hacen, bueno, les voy a contar un poco, en el Perú tenemos cruceros de investigación de recursos pelágicos, que son varios recursos que se encuentran como la anchoveta, como la caballa, el jurel. Nosotros hacemos en estos cruceros, se embarcan dos personas para hacer observaciones de aves y mamíferos marinos. Entonces, cuando están en el crucero, ¿no? O sea, desde costa hacia adentro en el mar, muchas veces estamos con los binoculares observando, con un compañero al costado, y a veces hay que quitarse los binoculares y ver directamente, porque a veces uno ve con los binoculares un espacio pequeño, pero uno se los quita y puede ver qué hay alrededor, si está comiendo, si hay crías, si hay otros animales cerca. Entonces, sí, hay que entrenarse bastante para hacerlo. No es difícil, pero depende mucho de cuánto querramos aprender, ¿no? En CIMAP también tenemos algunos proyectos a futuro para poder reconocer y para poder identificar en el mar y creo que eso, cuando tengamos carta Gracias, por libre favor. por el virus y que todos estemos vacunados, creo que va a ser más fácil Así es. tener estos proyectos y llevarlos a cabo. Pero por el Sofía, momento este curso va a ser an- bastante útil, ¿no? antes que continúes, André Ernesto Sánchez Puentes nos deja una preguntita en el Sí, sí. Facebook. Dice: Sofía, buenas noches. Con respecto al avistamiento de ballenas en el Perú, ¿este tiene regulaciones
o algunos entre que se encargue, o algún ente que se encargue de ello. Se refiere, puedes preguntarle, o si te puede responder ahí, si se refiere al avistamiento para turismo, avistamiento de investigación, Vamos, avistamiento... voy a hacer que le hagan la consulta, pero entiendo un poco la pregunta, va por el tema de, creo, de turismo, ¿no? Mientras que me Ya, responde la repregunta, a ver si nos puedes ir respondiendo en cuanto al turismo, al menos sí, para saber. claro. Justamente antes de que empezara la pandemia, en el año 2019, como les mencionaba, el PRODUCE, el Ministerio de la Producción y el IMARPE como ente técnico son los encargados de regular y de conservar esas especies. Sin embargo, también tenemos que recurrir, por ejemplo, al Ministerio de Turismo y a otras entidades que también tienen alguna experiencia con estos temas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos regular la observación, pero los que regulan a los operadores turísticos es MINCETUR. Entonces Ujú, tenemos que recurrir a ellos. Sin embargo, sí, a partir del 2019 existe una resolución en la que digamos, se ha estipulado la distancia mínima a la que deben estar las embarcaciones de los animales. ¿Qué ujú. ocurre? Que antes del 2019 teníamos un problema serio con, el, con las observaciones, porque, por ejemplo, yo nunca me he embarcado para ver ballenas por turismo, sin embargo, sí sé que se acercan a 30, 40 metros y me parece demasiado cerca, es muy Ujú. cerca. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, durante la época en la que las ballenas se pueden observar con turismo, por turismo, eh, estas ballenas muy probablemente estén preñadas o estén con crías. Ujú. Y acercarse tanto a las ballenas, pues puede ocasionar un problema serio en que las ballenas se pierden, se desorientan, se ¿Se estresan, se estresan? profundizan, y eso podría ser problemático para las crías. Entonces, sí, antes de esta normativa no estaba regulado, estaba bastante libre, digámoslo así. A partir del 2019 ya tenemos esta norma que son 100 metros, si no me equivoco, 100 metros a los que se puede estar lo mínimo indispensable para poder ver una ballena. Las embarcaciones no pueden acercarse más. Me parece que también regula el número de embarcaciones cercanas a la ballena, que tampoco, por ejemplo, ¿no? Si yo llego y ya hay el número indicado, tengo que Ujú. retirarme, esperar y, Y poder esperar. ingresar luego. Eh, Después también, así son ballenas con crías, también, por ejemplo, también hay que tener mayor cuidado. Sí hay una regulación, tal vez faltaría un poco más en el tema de fiscalización, ¿no? El control, que ya no depende de nosotros, no depende del Depende del IMARPE, ICAPI. sino depende ya del PRODUCE. No, no, de ¿Produce o PRODUCE. ICAPI? No, no, produce. El DICAPI tendría que regular el tema de los ARPES y el tema de que, cómo es la embarcación, si es que la embarcación admite 10 personas pero van 20, eso podría verlo DICAPI. Pero en el tema de, ya el tema mismo de la observación tendría que verlo el produce, ¿no? Ya el IMARPE solamente da el apoyo técnico para ver, Ujú. científico, digamos, para ver hasta dónde se podría llegar, ¿no? Claro. Pero sí, sí hay una regulación, existe, está vigente, y es importante que todos los que realizan estas observaciones, que tanto los que se embarcan como turistas, como los que proveen el servicio, lo tengan claro, pues, ¿no? Porque sí es importante para la conservación de las especies, ¿no? Sobre todo de estas ballenas que se reproducen en esta época del año en que hay más turismo y Ujú. que lastimosamente en muchos casos se han visto que terminan varando, las crías muertas, es bastante penoso, ¿no? Porque recordamos que las ballenas tienen crías cada 2 años, son 2 años perdidos de la ballena. ¿No? Ecológicamente también es un problema. André Ernesto, bueno, el que hizo la pregunta nos confirma que sí, que era con respecto al turismo. Así que bueno, esperamos, André, hayamos respondido tu pregunta. Luego aquí Bruno Cabero nos dice que, bueno, buenas noches, en la empresa que trabajo, todos los avistamientos que vemos en la faena, bueno, entiendo que es pescador, esta persona es pescador, dice, en la faena de pesca y en la navegación rumbo a zona o zonas de puerto, todos se cruzan con ballenas y todos van en una bitácora, en una bitácora. Me imagino que esta información al final es relevante para el momento de, uno, saber en dónde se han cruzado para ellos mismos al momento de la navegación o la faena de pesca como tal, pero esta información le llega al IMARPE en algún momento, esta bitácora de información, le llega al IMARPE como para decir, oye, mira, vimos una ballena
tal embarcación, tal fecha, tal hora, y contrastarlo con cierta información técnica como para saber o para hacer algún trabajo extra con relación a eso? No toda la información le llega al IMARPE, lastimosamente. Nosotros siempre estamos pidiendo que esta información se nos sea entregada porque nosotros, como bien lo mencionas, no es solamente porque, por ejemplo, ¿no? Para algunas personas ver una ballena es algo bonito y que sucedió, pero para nosotros que nos dedicamos a la investigación, ¿por qué estuvo la ballena ahí? ¿Cómo estaba la Ujú, claro, ballena? ¿Qué había alrededor de la ballena? Si había un cardumen, si había de repente, estaba en una zona en que las masas de agua no estaban normales, si había afloramiento algal. Entonces, todo eso nosotros nos da información. claro, Sí, esperamos que a largo plazo, no tan largo, tengamos un sistema integrado de información en el que podamos tener información en tiempo real de las claro. ballenas que se ven. También un sistema en el que los pescadores tengan una aplicación que puedan marcar dos, tres cositas y ya sabemos dónde está la ballena, en qué punto, cómo está, si está bien o está mal. Y también en el tema de enmayamientos, por ejemplo, si la ballena está enmayada, que el equipo que está en la zona, en esa zona, pueda acercarse y pueda atenderla, ¿no? Son planes que son bastante interesantes a corto y largo plazo, corto, mediano y largo plazo, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo, Ujú. pero sí, sí es súper valioso que ellos sigan intentando, que ellos sigan avistando, que ellos sigan tomando atención, que cuando, yo sé que cuando están en faena no es sencillo, no es fácil porque cada uno tiene su tarea y es irreemplazable, ¿no? Porque en una embarcación pesquera, cada pescador, cada compañero tiene su labor y esa labor, si no la realizan ellos, tiene que realizarla alguien más, ¿no? Y la otra persona se carga con dos tareas, entonces no se puede. Claro. Sí lo entiendo, lo sé, pero sí les pido que si hay pescadores aquí, por favor, lo sigan intentando hacer, lo sigan apuntando. Ya he tenido experiencia con algunos pescadores que inclusive me escriben y me dicen, mira, es esta especie, ¿cuál es esta? Y yo siempre estoy gana a apoyarlos porque esa información al final es importante para nosotros, ¿no? Como, no simplemente, no como IMARPE, sino como país, no como Ujú. investigador o como persona, sino como país. Porque y recuerden que el Perú también tiene obligaciones a nivel internacional, obligaciones que tienen que cumplir, obligaciones como por ejemplo reducir la captura incidental, reducir la captura dirigida, eh, atender enmayamientos, atender varamientos. Entonces es importante que nosotros como país tengamos un sistema grande, un sistema ya digitalizado, pero grande de toda la información de cetáceos de mamíferos marinos en general, ¿no? Es Un ratito al importante. final les voy a comentar acerca de la, de una prohibición que de los Estados Unidos a partir del próximo año. Rápidamente se los comento al final para que sepan más o menos cuál es lo que se viene en el futuro para Perú, ¿no? Antes de que continúes con la presentación, que nos hemos desviado bastante, solamente para acotar que sí, pues no, es sumamente importante que ya los pescadores estén tomando conciencia en el sentido de que, oye, tengo que cuidar a estos animales para que también hayan el resto de especies, porque es toda una cadena trófica a la cual debo cuidar y que debo preservar y que mediante las capacitaciones y que hemos tenido inclusive capacitaciones con empresas, la concientización de las personas, los pescadores en particular, de que tienen que cuidar a estas especies, ¿no? Entonces, y ojalá, y cuando mencionabas esto de esta red única de información, ojalá que en algún momento se pueda hacer y se pueda hacer lo más rápido posible, porque en realidad, yo digo, si yo lo voy a escribir por un simple hecho de que mi empresa me lo pidió, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, no estoy impactando como se debe en esta especie en particular a la cual vi. En cambio, si hay una red de información, pescador o embarcación, vamos a decirle mejor embarcación, instituto técnico, no vamos a decirle IMARP, instituto técnico, y por ende que las personas responsables hagan algo al respecto y la institución mayor, que sería en este caso el Ministerio de la Producción, o DICAPI o quienes, a quienes les intervenga esta parte sería excelente, ¿no? O sea, ojalá y ojalá que se te escuche y que haya esta información, porque hay formas de hacerlo, inclusive navegando, inclusive hay equipos que te pueden permitir esta marca digamos, de información específica, inclusive cartas electrónicas, qué sé yo, en las cuales puedes ingresar muchísima información relevante para que, digamos,
esta información sea bajada y sea, digamos, derivada hacia el ente técnico y de esta forma podamos tener, ¿por qué no?, una red de información única y esta red de información sea relevante realmente como tiene que ser. Porque escribirlo en un papelito porque me lo dijo mi jefe o porque me lo dijo la empresa, como que a las finales no cuadra mucho, ¿no? Pero si tiene un fin, un propósito específico, creo yo que igual síganlo haciendo. No, no quiero decir que no lo hagan, pero igual síganlo haciendo, igual cuidemos nuestros animales. Listo, Sofía, te dejo que continúes con la presentación, nos hemos desviado bastante. Pero, bueno, solamente para agregar una cosita, además de todo lo que mencionas, las empresas pesqueras pueden acudir a CIMAP. Nosotros tenemos cursos para pescadores, tenemos cursos específicos de identificación, cursos como este que están viendo ahora. De repente pueden ganarse un curso de mejor pescador, mejor tripulante, y pueden venir al curso CIMAP. Tenemos cursos adecuados para cada necesidad, y creo que es importante que ya los pescadores se les vea como profesionales que necesitan ser entrenados y que necesitan tener esta información técnica, ya no solamente como tomadores de información, sino ya un poco más entrando al tema científico, porque finalmente ustedes forman parte, el pescador forma parte de esta gran red de investigación. Y creo que estos cursos como los que tiene CIMAP, como los que tenemos en CIMAP, son importantes para que crezca esta difusión de la información, ¿no? Ujú. Bueno, luego les mencionaba, ya vimos a las ballenas, a las grandes ballenas con sus barbas, las especies que hay en el Perú, y ahora también vamos a ver a los odontocetos. Los odontocetos son los delfines, pero también, aunque muchos no lo saben, están incluidas las orcas, por ejemplo, ¿no? Que muchos le dicen a grandes ballenas, la ballena asesina, pues no, también están incluidas las orcas, que pertenecen al grupo de los delfines y tienen dientes, ¿no? Estos delfines tienen también una sola cría, al igual que las ballenas. Los nacimientos son únicos en los cetáceos en general, porque muchas veces la madre no es capaz de producir suficiente leche para poder nutrir a más de una cría. Entonces solamente tienen una cría para poder darle toda su atención y toda la energía necesaria, ¿no? Después tenemos información durante el curso de diferentes aspectos de los odontocetos, como vienen a ser la lactancia, por ejemplo, la lactancia de los cachalotes, ¿no? O de muchas ballenas. El cachalote también es un odontoceto, porque tiene dientes. No es una ballena, como la ballena jorobada o la ballena azul, no tiene barbas. Y, por ejemplo, ocurre cuando el cachalote, en general, algunas ballenas y cetáceos, la cría, digamos que le llama, da toquecitos a la madre para avisarle que quiere comer, y la madre pues expulsa la leche y el cachalote o el cetáceo la captura del agua prácticamente, ¿no? Entonces eso es un aspecto interesante de la alimentación o de la lactancia de los cetáceos. Luego también durante el curso vemos las diferentes familias que existen, ¿no? Los cachalotes, como les mencionaba, Physeteridae, luego tenemos a los Cogidae, que son parecidos a los cachalotes, pero más chiquitos. Luego tenemos a las belugas, tenemos a los sifios, los delfines, como ya les mencioné, y los focénidos. Este grupo que les he mencionado son los que se encuentran en la región, que son los que vemos en la región, son los que con más frecuencia se ven. Todos estos que les he mencionado, todos se ven en Perú, a excepción de los monodontidae, que son los narvales, o las belugas, que no están en la parte de Perú ni de la región, son del norte. Pero después todos los demás sí se ven. Y aquí los que pueden ver, los del final, son los delfines de río. Esos no los vemos porque no nos toca todavía, no hemos visto nada de río, pero también tenemos en Perú algunas de esas especies, ¿no? Luego terminamos con la parte de los delfines y pasamos a los pinípedos. En el Perú tenemos, de esas especies de pinípedos, solamente tenemos dos, que son el lobo fino y el lobo chusco, que están aquí, en la parte verde. Tenemos visitas de algunos lobos de Galápagos de Ecuador y algunos del sur de Chile. Sin embargo, no son muy comunes de avistar, pero sí el lobo chusco y el lobo fino tenemos poblaciones importantes en Perú, bastante grandes, sobre todo el lobo chusco. Las zonas más importantes, por ejemplo, son la zona centro, Morro Quemado, en Pisco, en Paracas.
Y bueno, dentro de los pinnípedos vemos los grupos de los otáridos, que son los lobos marinos, los odovénidos, que son las morsas, las que ven aquí, y los fócidos, que son las focas. En el Perú no tenemos focas, no hay focas, por favor, cuando ustedes les pregunten, en el Perú no hay focas, solamente están en las zonas que tienen hielo, están en Antártida, por ejemplo, y en el Perú solo tenemos a los lobos marinos, ¿no? Las generalidades de los lobos marinos, pues tenemos a las focas, que pueden ser de agua dulce también, como las del lago Baikal en Siberia, también es un lugar frío. Luego tenemos que ya los lobos, por ejemplo, aquí como los vemos, ya no tienen aletas, ya no son solamente ¿por qué? Porque no son solamente de agua. Estos lobos, al ser terrestres, se levantan sobre sus aletas delanteras y para poder movilizarse en tierra. Sin embargo, por ejemplo, las focas todo el tiempo están echadas, sus aletas delanteras están muy cortitas, no las pueden utilizar, solamente se arrastran y se ondean perdón, en tierra. Pero en el agua son muy rápidas. Luego su cuerpo también es fusiforme, no tiene esta forma de torpedo para poder desplazarse en el agua. Y podemos encontrarlas en todo el planeta. Los pinípedos se encuentran tanto en aguas polares como subpolares, como en aguas templadas, están cerca a costas, están lejos de costas, están en todos lados. Los que más tienen problemáticas con los pescadores son los lobos marinos, yo lo sé. Luego, por ejemplo, tenemos la diferencia mayor entre los otáridos, que son los lobos, y los focénidos, que son las focas, es que los otáridos tienen orejas, aquí los pueden ver, unas orejitas, y los focénidos o las focas no tienen, solo tienen un agujero, ¿no? El pelaje es más corto, es más delgado en las focas, y el pelaje es mucho más espeso en los lobos marinos, ¿no? Ambos tienen tejido graso, sin embargo las focas tienen más tejido graso porque como están en zonas frías, necesitan protegerse más. Y en los odovénidos o las morsas tienen pues no estos dientes, casi no tienen pelo, pero tienen estas estructuras pues no, que son características de ellas para poder cogerse del hielo, y poder eh, moverse o comer, ¿no? Luego vamos a ver, durante el curso también vemos las características de los lobos marinos, de los otáridos, de los fócidos, y terminamos el curso con algunos proyectos de investigación y con algunas tareas interesantes que los chicos en foros, por ejemplo, el curso pasado, trabajamos el tema de las medidas de conservación, trabajamos el tema de la caza de ballenas, que es súper interesante también, les gustó muchísimo. Trabajamos también un poco acerca de las diferencias entre varias especies. Bastante dinámico porque los chicos súper atentos y súper dispuestos a trabajar, y yo sé que en el próximos cursos va a ser lo mismo. Siempre tenemos ideas nuevas con Mauricio de cómo hacer las clases, que digamos, sabemos que estar encerrados no es tan fácil, pero tener información de ese tipo puede ayudar, ¿no? Y cuando seamos libres podremos salir a hacerlo en el mar, ¿no? Sí, Ujú. de hecho, justo acabas de comentar algo de un foro en particular, que fue el de las medidas de conservación para lo de la caza de ballenas. Me acuerdo muchísimo sobre eso, y que inclusive hubo mucho debate, ¿no? Sobre eso en las clases. Teníamos participantes en esta oportunidad de Colombia, Chile y Perú, si mal no recuerdo. Pero realmente sí, muy enriquecedor dentro de Ecuador, todo. Ecuador también. De Ecuador también. Ah, estaba cruda, claro. Y sí, fue muy, muy enriquecedor. Realmente, a pesar de la dificultad que sabemos que es estar encerrados, bueno, ya no tan encerrados, pero al menos para esta parte, digamos, de estudiar algunas cosas, la virtualidad en algunos casos es media compleja, por lo que no es lo mismo que la presencial, pero tratamos de nosotros al menos hacerlo lo más amigable posible, lo más amigable posible, ¿no? Con muchísima información de parte de los docentes, con interacción entre el alumno y el docente en vivo, como para que puedan intercambiar algunas ideas, el uso de la plataforma, que también es muy importante y al menos nos da esa facilidad de saber cómo va el alumno, el progreso real del alumno,
no es dejarte a la deriva y que estudies y simplemente ya chao, sino simplemente aquí una de las cosas que yo siempre he mencionado y que cuando nos hemos reunido contigo, con cualquier docente, siempre hemos dicho, y siempre les he dicho, el tema del interés de cómo queremos que el alumno se sienta con nosotros al momento de seguir un curso y como dice Lucho, sienta la experiencia CIMAP, ¿no? Es un poquito su comentario con relación a eso. Pero sí, es importante, ojalá que pronto podamos volver a la parte presencial, ¿no? Ya como habías mencionado anteriormente, hay proyectos para hacerlo presencial, CIMAP, con ciertas opciones, claro está, ¿no? Básicamente la parte práctica de los cursos, entendiendo que tenemos mucha gente o muchos alumnos, no solamente peruanos, sino también extranjeros, ¿no? O sea, tenemos ecuatorianos, colombianos, chilenos, que bueno, han confiado en nosotros en este primer año que tiene CIMAP y que esperemos puedan ser muchos más. Así que, bueno, nada, simplemente recordarles que si tienen por ahí alguna pregunta extra, estamos aquí unos minutos más para escucharlos o para leerlos, mejor dicho. Recordarles que el martes, déjenme recordar la fecha, el martes 6 de julio inicia el curso de Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos, lo va a dictar Sofía, ¿no? Son 27 horas académicas, 27 horas académicas, si mal no recuerdo, ¿sí, no? Sí, sí, 27. 27 horas académicas. Estamos todavía con un 20% de descuento para, para las personas que estén interesadas y que estén presentes aquí en el Facebook Live. Se pueden comunicar con nosotros a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, ¿no? Aparte también hacerles recordar que tenemos un plan de referidos, ¿no? Si tienes amigos que normalmente el que está metido en este rubro tiene amigos conocidos que de repente también le interesa capacitarse, le interesa un poco aprender un poquito más, están en la misma línea, también, ¿por qué no? Tenemos el plan de referidos que con eso te damos 10% de descuento por cada amigo que nos puedas referir, ¿no? Y aparte el descuento corporativo, en algunos casos se meten de golpe 3, 4 personas o hay empresas que de repente nos están escuchando y también quieren llevar este curso o este taller, ¿no? También pueden confiar en nosotros y de repente de esa forma también capacitarse, ¿no? Así que vamos a ver si hay alguna pregunta extra por aquí por el Facebook Live. Me parece que todavía no hay. En todo caso, eh, me parece que nada, simplemente muchísimas gracias, Sofía, por tu tiempo, ¿no? El día de mañana nos volvemos a encontrar con otro webinar, ¿no? Que es de la introducción al tráfico ilegal de especies marinas, ¿no? A las regulaciones del tráfico de especies marinas, ¿no? Es un tema tan importante también que tenemos que un poco tocar y saber qué hacer cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Así que a los participantes, a los que han estado con nosotros en esta casi una hora con Sofía, muchísimas gracias. Este, para los que estén interesados, no se olviden, los que están viendo ahorita en el Facebook Live, hay 20% de descuento sobre el curso de Sofía, que es el de Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos. Escríbanos directamente al Facebook o al Instagram y ahí van a ser derivados con una persona a nuestro WhatsApp o inclusive ahí mismo en el Facebook pueden hacer las conversaciones. ¿Ya? Bueno, creo que eso es todo de mi parte. No sé si tú tengas algún comentario extra, Sofía, previo a la despedida. Sí, gracias a todos por estar, gracias a los que han podido entrar un ratito. Siempre estamos dispuestos a escucharlos y a brindar la información que tenemos con estos cursos. No es tan fácil, en la actualidad no tenemos mucha difusión de estos temas, sin embargo en CIMAP hacemos un gran esfuerzo para que funcione, tenemos una plataforma súper amigable para que todos puedan participar, las clases son grabadas, y siempre trato yo, al menos tenemos, por ejemplo, con el último grupo tenemos un chat en el que hasta ahora conversamos y hasta ahora podemos compartir algunas ideas. Así que denle, estamos atentos, Mauricio, creo que cualquier pregunta que surja me la pasas y estamos siempre al habla para poder eh, responderles. También el boletín
el boletín que va a salir y que espero poder participar en algún momento. Y tenemos muchas ideas y plataformas y maneras de llegar a ustedes, así que bienvenidos. Sí, 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 sí. Más que agradecido contigo, Sofía, siempre. Ya el primer grupo que hicimos sobre mamíferos fue sobre una. Sí te comentaba siempre que yo me ponía a ver las clases grabadas y fue una experiencia muy agradable, tuvimos muy buenos comentarios de todos los participantes, así que es más, algunos de ellos siguen siendo alumnos nuestros para los diferentes cursos que tenemos y también comentarles que Sofía en los próximos meses también va a tener otros cursos, ya los iremos dando con alguna anticipación, pero así a grosso modo, nomás para que sepan, va a haber uno específicamente de lobos, va a haber uno específicamente de aves, va a haber uno específicamente de interacción con la pesquería. Son algunas de las ideas que ya están hechas, ya están plasmadas. Sofía también va a escribir en esta última edición de la revista, va a estar presente ahí, que ya probablemente debe salir en los próximos días o seguramente la próxima semana o más tardar en la quincena de julio, ¿no? Pero hay muchísimos proyectos con Sofía también, así que nada, simplemente muchísimas gracias, Sofía, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, los que estuvieron hasta el último, este, escuchándonos y por ahí alguna que otra pregunta que hayan estado por ahí, ¿no? Bueno, nuevamente, Sofía, gracias. Nos vemos el día martes y si no, si quieres estar el día de mañana para el conversatorio de Sebas, también te esperamos ahí para estar todos juntos. Gracias a todos por participar. Listo, un fuerte abrazo. Chao, chao.